buenas tardes, bienvenidos a esta novena sesión del taller Inventa tu Lengua como parte de las actividades de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua de Cultura en Casa. En esta sesión lo que vamos a hacer es a crear palabras por fin, con todo lo que hemos visto en las otras sesiones. Entonces ya sabemos lo que es un conlang, ya sabemos cómo funcionan los sonidos en las lenguas del mundo por medio del AFI, ya sabemos cómo han surgido algunos conlang famosos y qué sonidos han elegido. Posteriormente vimos lo que era la sílaba y cómo funciona en las lenguas y empezamos a ver qué significados darles a las palabras. Entonces, en esta sesión, ya que hemos visto todo eso, ya que lo hemos analizado, por fin vamos a crear palabras. Los criterios para crear palabras parten de tres principios. El primero de ellos es crear palabras a partir de lo que te suene bien, a partir de los elementos que ustedes consideren llamativos a su oído o que les agraden. Entonces, pueden irse y empezar a crear palabras a partir de lo que ustedes consideren bonito, pero siguiendo cierto tipo de reglas que ahorita las vamos a retomar. El segundo es por medio de raíces plenamente identificadas. Entonces, esas raíces vamos a tener, les vamos a agregar una serie de sufijos y de prefijos para empezar a crear significados a las palabras que vamos a crear. Y también vamos a utilizar los diferentes mecanismos de creación de palabras que vimos en la sesión número 8. Si apenas están retomando o apenas están iniciando con las sesiones del taller, les recomiendo darle like al grupo del taller Inventa tu Lengua y ahí están todas las sesiones que hemos tenido, además de material de apoyo. Y el tercer paso o el tercer criterio para crear palabras es por medio de raíces arcaicas que van a evolucionar a lo largo del tiempo. Ese es un mecanismo un poquito más complicado, pero nosotros se los vamos a explicar para que vean cómo lo pueden hacer de una manera sencilla. Entonces, ya que tenemos los tres criterios muy determinados, el criterio 1, crear palabras como si nos poseyera el espíritu de Tolkien. El segundo criterio es crear palabras a partir de raíces y agregarles sufijos y prefijos. Y el tercer criterio sería desarrollar palabras a partir de raíces arcaicas que vayan a tener una evolución a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a comenzar con la creación de nuestras primeras palabras. Entonces, el paso 1 que tenemos que hacer es definir los criterios o definir los sonidos de nuestras lenguas. Yo estoy creando mi lengua, entonces recuerden que nosotros vimos cómo se comportaban los sonidos en las lenguas y estos son los sonidos que yo voy a utilizar. La base van a ser las alveolares y me voy a apoyar de las oclusivas, tanto sordas como sonoras, y el tercer elemento vienen las fricativas con fa y ja. Y las nasales, solamente voy a agregar ma y na. Entonces, yo ya tengo los sonidos. Les recomiendo buscar la sesión 4 y 5, que es donde hablamos sobre los sonidos que aparecen en las lenguas del mundo. Entonces, ahí se van a dar una idea de cómo escoger los sonidos de sus lenguas. Entonces, una vez que ya escogieron los sonidos de sus lenguas, o de su lengua que van a crear, el segundo paso es definir la cantidad de sílabas o definir las sílabas que van a utilizar. Eso lo vimos en la sesión 6 y en la sesión 7 me parece. Entonces, en las sílabas de mi lengua, lo que yo voy a hacer o lo que yo voy a utilizar es la sílaba universal base. La sílaba universal base es la consonante y la vocal. Sin embargo, también voy a aceptar consonante, vocal, consonante y voy a aceptar consonante, consonante, vocal. Entonces, a partir de esas tres formas de las sílabas o a partir de esas tres estructuras silábicas, voy a crear todas las palabras de mi lengua. Entonces, ya tenemos los sonidos como paso 1, los sonidos de la lengua. El paso 2, ya tenemos la estructura silábica que vamos a utilizar, es en este caso consonante, vocal. Y vamos a aceptar también las estructuras consonante, vocal, consonante y consonante, consonante, vocal. Entonces, el paso 3 es crear las palabras para nuestra lengua. Entonces, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor, déjenlo en los comentarios o mándenos un correo a culturascénicas.sc
gmail.com y con gusto les vamos a resolver las preguntas. Bueno, entonces el paso 3, que ya vimos, va a ser la creación de colocar nombre a las palabras. Entonces, en un primer inicio yo voy a escoger 10 palabras a las cuales les voy a dar una traducción. Las palabras van a ser niña, invierno, tierra, volar, ojo, planta, constructor, tiempo, herrero y frío. Entonces ya tenemos 10 palabras. Entonces a esas 10 palabras vamos a elegir el primer criterio, es decir, crear sonidos como nos guste, ¿no? O crearles algún tipo de significado, algún tipo de elemento, jugar con los sonidos a como nosotros nos guste. Entonces, en mi lengua, para niña yo le voy a decir fami, invierno va a ser sarki, tierra, travi, volar, halse, ojo, shoko, planta, neri, constructor, carascu, tiempo, shin, herrero, remi y frío, vader. Entonces, ahí ya tengo 10 palabras que me inventé, así como los sonidos que más me gustaron los combiné y así inventé las palabras. Entonces, así es como queda. Entonces ya tenemos una primera parte de ese léxico. Pero la segunda estrategia va a requerir de mayor detenimiento y ahí es donde tienen que echar a andar su intuición lingüística para comenzar a crear más cantidad de palabras. Entonces, existen 2 palabras con sufijos diferentes pero significado similar. En este caso, en las palabras que yo creé, va a ser constructor y herrero. Entonces, constructor tiene un sufijo tor y herrero eo, ¿no? Que ese sufijo puede referir a quien realiza esa actividad. Puede estar relacionado con esa cuestión. Entonces, para estos 2 sufijos que tiene el español, yo les puedo crear un solo sufijo que va a tener ese significado. Y ese puede ser escu. Entonces, al momento de que yo lo agregue a la palabra constructor, va a quedar carascu. Entonces, para herrero ya habíamos puesto la palabra remi. Entonces, le tenemos que agregar el sufijo para que tenga el significado de herrero. Entonces va a ser remiscu. Y así es como ya se vuelve totalmente simétrica la lengua en cuanto a ese tipo de sufijos. Entonces, por otro lado, vamos a tener, por ejemplo, la palabra invierno. Invierno yo la denominé sarki. Pero también tengo otras 2 palabras dentro de mi lista de 10 palabras, que es tiempo y frío. Entonces, si yo hago la composición de esas 2 palabras, que tiempo va a ser shin y frío va a ser pader, entonces yo los puedo juntar y decir tiempo frío para denominar al invierno. Y ya tengo la palabra shinbader, que eso es lo que vimos en la sesión pasada. Entonces ahí ya creamos otra palabra nueva. Entonces ya tenemos que la regularidad la tenemos con estos 2 sufijos sku, y podemos decir constructor, carascu, herrero, remiscu. Y así podemos crear otras palabras como maestro, como albañil, como carpintero, todas esas palabras que refieren a algunas actividades que realizan las personas. Entonces ya tenemos un sufijo para eso. Y para el invierno tenemos ya shinbader. Pero nos sobró una palabra, sarki. Entonces sarki ya no lo voy a utilizar para invierno, sino puedo referirme a la nieve. Entonces ahí ya creo otra nueva palabra. Entonces ya tenemos invierno, que es shibader, y sarki, que va a significar ahora nieve. Entonces ya estoy teniendo más léxico a la lengua que yo estoy creando. Entonces, si hasta aquí tienen alguna pregunta, por favor, déjenlo en los comentarios. Bueno, entonces seguimos con las otras palabras. A partir de este método podemos construir y podemos crear nuevas palabras. Entonces, a partir de compuestos. Acuérdense que los compuestos es uno de los elementos más importantes o más productivos de las lenguas para crear nuevas palabras. Entonces, a partir de este método nosotros podemos continuar con la creación de más palabras. Es decir, utilizando el compuesto como un elemento muy productivo en las lenguas para la creación de palabras.
Y de esta manera lo tenemos en español en ejemplos como sacacorchos, matamoscas, sacapuntas, etc. Entonces, nosotros tenemos dos palabras en nuestra lengua creada, recién creada, de nuestra lista de 10, que pueden funcionar al menos así. Tenemos la palabra planta, que es neri, nosotros la nombramos neri, y tenemos la palabra para ojo, que es choco. Entonces, ya tenemos dos palabras, ojo y planta. Y nosotros podríamos jugar con alguna de los remedios que se utiliza para curar el ojo, que es la manzanilla. Entonces podríamos nombrar planta del ojo como choconeri, y esa podría ser la denominación para la planta de la manzanilla. Entonces ahí tenemos la creación de otra de las palabras. Entonces ya no, con esto ya está creciendo un poco más nuestro léxico. O por ejemplo el oficio del hierbero puede ser utilizando la palabra para planta, neri, y agregándole el sufijo scu. Y entonces tenemos neriscu, el oficio del hierbero. Y así es como tenemos otra nueva palabra. Así es como tienen que estar jugando, buscar las raíces y a esas raíces agregarles sufijos y morfemas que ustedes vayan, o agregarles morfemas que vayan teniendo ese tipo de significados. Incluso nosotros podríamos crear palabras más grandes, como por ejemplo jugar con la palabra tierra, con la palabra planta y con el sufijo scu, y para crear agricultor. Entonces en nuestra lengua sería dravineriscu, que esa sería la persona que trabaja con la tierra y las plantas, ¿no? Eso se lo dejo a su libre albedrío, o el cómo van a estar combinando las palabras y cómo van a ser los compuestos. Pero eso es la base para comenzar a realizar todo ese tipo de la creación de las palabras. Entonces, aquí es de que tienen ustedes léxico que ya crearon, acuérdense, palabras que empezaron a crear de la nada, por así decirlo, y empezaron, en este segundo punto, empezaron a hacer el juego de combinación de las palabras. Entonces, al jugar con la combinación de las palabras, van a tener ese tipo de resultados, van a tener palabras nuevas para objetos nuevos o objetos que ustedes vayan encontrando. Pasemos al tercer método, que es referente a las raíces arcaicas, es decir, tomar una raíz y empezarla a derivar y a flexionar, que es otro de los elementos que nosotros vimos en la clase anterior. Entonces vamos a empezar a crear palabras a partir de raíces, para que tengan una mayor cantidad de léxico en nuestra lengua. Entonces podemos agarrar incluso dos raíces. Una recomendación es que no vayan a utilizar el significado que le vayan a dar a las raíces de su lengua, no vaya a ser muy reducido. Tienen que ser significados amplios, tienen que ser significados genéricos para que se puedan utilizar. Entonces vamos a ver algún ejemplo. Nosotros teníamos la palabra para niña. La palabra para niña era fami. Entonces ahí nosotros podemos utilizar un morfema, o podemos hacer características de morfemas. Bueno, podemos hacer una serie de morfemas que signifiquen masculino, femenino, neutro, y otro neutro, por ejemplo, para inanimados. Entonces, para lo femenino va a ser fa, para lo masculino podemos adoptar fe, y el 0 va a ser para el neutro animado, y el fi puede ser para neutro inanimado. De modo que tenemos fami para niña, femi para niño, mi para bebé o cachorro, y fimi para un objeto nuevo. Pero para hacer la diferencia de un bebé o un cachorro, tenemos que agregarle un nuevo significado, que en este caso sería buscar la raíz, o sería buscar un morfema, que signifique persona. En este caso ya tendríamos nuestra raíz mi. La raíz mi significaría nuevo. Entonces ese es un significado amplio, ese es un significado genérico. Entonces a partir de mi nosotros ya podríamos empezar a agregar varios morfemas. Entonces si tenemos niña, entonces al agregar el sufijo persona, estaremos refiriéndonos a una niña. Entonces sería famiteru.
Pero si nada más quisiéramos referirnos a la mujer, le tendríamos que quitar mi y tendríamos que decir fateru. Entonces sería femenino, persona. Persona femenina, fateru, ¿no? Una mujer. O un hombre sería feteru, si nada le agregamos el morfema de masculino con el de persona. Y así es ya donde tenemos ese tipo de composición. Y persona puede quedar con el nombre de teru, ¿no? Entonces, bebé, a diferencia de cachorro, sería míteru, mientras que cachorro sería mi más la palabra que creemos para perro, para venado, para cualquier animal que nosotros se nos ocurra. Y a partir de teru, que es el morfema que significa persona, nosotros podemos crear una serie de palabras que describan a la persona. Puede ser, a partir de teru, lo podemos agarrar como raíz y crear humilde, crear sencillo, crear buena persona, mala persona, crear palabras como elegante, todo lo que describa a una persona, y eso puede ser nuestra base para la creación de más palabras. Podemos optar por utilizar toda la palabra o todo el morfema teru, o solamente utilizar te, o solamente utilizar u, pero nosotros ya tenemos una base que significa persona, ¿sí? Y por otro lado tenemos la raíz mi. La raíz mi, acuérdense que dijimos que significaba nuevo. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos crear nuevos conceptos, como por ejemplo, luna nueva, podemos referirnos a la luna como hada, y para decir luna nueva podría ser hadami. O para decir nacer, nosotros podemos optar por una morfema el y la raíz mi, que significa nuevo, entonces podemos decir el mi, nacer. O para transformarse, ya tenemos nacer el, mi, que es nuevo, entonces nada más tenemos que buscar un nuevo morfema para transformarse y ya podemos tener rubel mi. Entonces, así es como nosotros podemos seguir con todos esos tipos con esos conceptos de la creación de palabras a partir de nuevos morfemas. Por otro lado, podemos crear morfemas que signifiquen pequeño. Ese también es un significado muy amplio. O morfemas que signifiquen grande. También sigue siendo significados amplios. Si nosotros nos vamos por la regularidad de las lenguas, recuerden que las vocales I, E hacen alusión a lo pequeño, y las vocales más abiertas, O, U, A incluso, hacen alusión a lo grande. Entonces podemos jugar con ese universal, con las onomatopeyas que igual describimos en la sesión pasada. Y a partir de eso podríamos tener más cantidad de palabras. Vamos a jugar un poco con esos sonidos onomatopéyicos. Entonces, si yo pienso en un limón es agrio, ácido. Entonces mi lengua tiene sonidos fricativos, alveolares, sonoros, ¿no? El zip. Entonces nosotros podemos decir zip para el limón y zap para la naranja. Entonces ya tenemos ahí dos palabras. Pero en algunos lugares se dan las naranjitas, como en Sonora, como en las partes serranas de Chihuahua, en la parte de los barrancos, perdón, de Chihuahua, tenemos las naranjitas. Entonces podemos agregar el prefijo li, que es pequeño, y nada más se lo agregamos al morfema zap, a la palabra zap, que es naranja. Entonces tenemos li zap, y eso sería naranjita. O por ejemplo, el limón real, que es un limón más grande del limón que nosotros conocemos, podemos agregarle el prefijo to, que significa grande. Entonces tenemos tosip, entonces ahí tenemos limón real, y ya no tenemos nada más el limón que todos conocemos como zip. Entonces ese es otro de los tipos de cuestiones que ustedes pueden hacer para crear o para jugar con ese tipo de palabras. Y ya por último, nosotros podemos tener una raíz que signifique conjunto o que signifique reunión. Entonces esa puede ser en mi lengua cha. Entonces, si ya tenemos, por ejemplo, una palabra como planta, entonces donde hay muchas plantas puede ser un cultivo. Entonces eso puede decirse en nuestra lengua nericha, ¿no? O por ejemplo, tenemos ya la palabra para persona teru. Entonces, donde se reúnen muchas personas es una asamblea. Entonces, para tener una palabra para asamblea, entonces ya tenemos terucha. Y por último, tenemos zip, que era el limón. Entonces, para describir un cultivo de limones, podemos decir zipcha. Entonces, así es como ustedes pueden jugar con sus palabras, a partir de significados muy amplios, con léxico que están ustedes creando continuamente y agregándoselo a las palabras que están jugando. Entonces, esto es lo que vimos
hasta hoy, cómo crear esas palabras. Recuerden, tienen que tener sufijos o tienen que tener morfemas con significados amplios. Y eso se lo tienen que estar agregando a las palabras que estén creando para darle creación a nuevas y nuevas palabras. O sea, que la lengua vaya creciendo en cuanto a su léxico. Entonces, muchas gracias por continuar con las transmisiones del taller Inventa tu Lengua. Nosotros vamos a seguir respondiendo sus dudas a través del correo, a través de los mensajes y a través de los comentarios. Y recuerden que esta semana dio inicio el taller de Aprendamos Tarahumara de Rarámuri y Raichara. Entonces, muchas gracias a todos los que se inscribieron. Continuamente vamos a tener más talleres por parte del Departamento de Culturas Étnicas y Diversidad de la Secretaría de Cultura. Y por favor, compártanos cómo va su proceso de creación de la lengua, si es que ya se están atorando en algún punto, cómo es que están creando algunas palabras, qué nombre tiene esa lengua que ustedes están imaginando. Y pues, muchas gracias y sigan con las transmisiones de Cultura en Casa de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua.